La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Bendito seas Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El día de hoy vamos a estudiar las Santas Escrituras acerca de los 4 malos juicios de Dios. Sobre los 4 malos juicios: el hambre, la espada, la pestilencia y las malas bestias. En el nombre del Señor, dice. Dice Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. En Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Acerca de los castigos inevitables que se acercan sobre la faz de la tierra. Dice así: por lo cual así ha dicho el Señor Jehová, ¿cuánto más si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias? Dice el Señor Jehová que enviará contra Jerusalén sus 4 malos juicios. Espada significa la guerra. Hambre, una hambruna terrible. Malas bestias, todavía no conocemos. Plagas, malas bestias saldrán. Y pestilencias, enfermedades como la que estamos sucediendo el día de hoy. Enviaré contra Jerusalén para talar hombres y bestias, dice. Y no solamente sobre Jerusalén, sobre todas las naciones. Dice Jeremías capítulo 25, versículo 29. Jeremías capítulo 25, versículo 29. Acerca del castigo a las naciones. Porque aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El juicio comienza de su pueblo, y hay de aquel que, conociendo la palabra de Dios, sigue en sus pecados. Mis 4 malos juicios enviaré contra Jerusalén, contra los conocedores, pero también sobre todas las naciones traigo yo la guerra. Y si estoy comenzando a hacer mal en la ciudad donde es invocado mi nombre, vosotros seréis exonerados, seréis absueltos, no seréis absueltos. El juicio de Dios viene para todos. Pero la Escritura nos dice, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. En Ezequiel, capítulo 5, versículo 12, sobre los castigos que se vienen a causa y espada sobre toda la tierra. Dice Ezequiel 5:12: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida de en medio de ti, y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos,
y tras ellos desenvainaré espada. De cada 3, 1 morirá, o de pestilencia, o de hambruna, o de cuchillo. Y aun cuando escapen, tras ellos perseguirá la guerra. Espada significa guerra. Eso significa espada. Seguimos. Hay sabotaje. Bueno, estamos bien en Ezequiel capítulo 5, versículo 12, que una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida en medio de ti, y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo. Yo, Jehová, he hablado. De cada 3 personas, una morirá de pestilencia, o de hambre, o de cuchillo. Vienen pestilencias. Este coronavirus no va a ser el último. Viene pestilencias. Hambre. Se va a desencadenar una hambruna en todo el mundo. Cuchillo. Cuchillo maneja asaltante. Cuchillo maneja ladrón. Se van a incrementar saqueos. Malas bestias. Malas bestias no conocemos. Están reservados. Esas malas bestias en el tiempo del juicio saldrán. Son animales muy grandes que están reservados para el juicio. Es cosa terrible. Por eso cuando lean la Escritura se van a dar cuenta. Cuando lean Apocalipsis, capítulo 6, versículos 4 al 8, para que nos demos cuenta. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4 al 8, nos habla sobre los sellos. Los sellos. Entonces la Escritura dice, habla sobre estos 4 caballos del Apocalipsis. El primero es blanco. Salió para vencer y salió victorioso. Algunos dicen que es el anticristo. Mi opinión personal que no lo es. Esa es otra cosa. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Una vez que sea predicado el Evangelio, vendrá el fin. Blanco es triunfo. La Escritura dice, el que está sentado sobre un caballo blanco es Rey de reyes, Señor y señores. Pero nos interesa el versículo 4. Salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado de poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fue dada una grande espada. Traduciendo esto significa que va a haber guerra. Es un tiempo que va a venir la guerra, caballo bermejo. Ya no va a haber paz sobre la tierra. Por eso el símbolo de la guerra es la espada. Y se matarán unos a otros.
reino contra reino, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Viene la guerra. Y esta guerra va a ser a nivel mundial. Tercera guerra mundial se acerca. Cuando hay guerra, viene lo siguiente. El tercer sello habla de un caballo negro. Y tenía un pez en su mano. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebadas por 1 denario. 1 denario es el salario de un mes. Y con el salario de un mes solamente podrás comprar 2 libras de trigo o 2 libras de cebada. ¿Ven? Entonces viene apretura, limpieza de dientes. El cuarto sello es un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre la muerte. Y el infierno le seguía. La muerte y el infierno, estos dos. Y estos dos, cuando se termine su periodo, serán arrojados al lago de azufre y fuego, que es la segunda muerte. Tiene su tiempo la muerte, tiene su tiempo el infierno. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. De cada 4, uno de ellos morirá con espada, hambre, mortandad y bestias de la tierra. Similar al que habla Ezequiel, cuánto más si mis 4 malos juicios enviaré sobre Jerusalén y sobre todas las naciones, porque la ira de Dios se va a desencadenar. El justo ponga su confianza en Dios, pero hay del impío y del pecador, porque el juicio va a ser bien fuerte. El hambre, por ejemplo. El hambre tiene que aumentar a causa de nuestra desobediencia. Dice en Ezequiel capítulo 5, versículo 16. En Ezequiel 5:16 nos dice: cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, los cuales enviaré para destruiros, entonces aumentará el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Se hace de harina, de trigo. El trigo va a escasear. Los depósitos serán quebrantados, porque a causa de la guerra viene la hambruna. El hambre es para destruir, y se aumentará el hambre, dice. Viene el hambre y va a aumentarse cada vez más. El hambre es muy, muy terrible. No en vano decía el Señor Jesucristo: bienaventurados los estériles, bienaventurados los que no críen hijos en aquellos días, porque son días de aflicción. San Marcos, capítulo 13, versículo 19. San Marcos 13, 19 nos dice: porque serán días de aflicción, cual nunca fue del principio de la creación que creó Dios, hasta este tiempo, ni será. Todas las hambrunas que han sucedido años atrás no tienen comparación. Hay de las preñadas y hay de las que criaren en aquellos días. La Escritura dice, y poco a poco se está dando, versículos 26 y 27,
Levítico capítulo 26, versículos 26, 27, 28. Cuando yo os quebrantare el arrimo de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os hartaréis. Y si con esto no me oyereis, mas procederéis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Estamos viendo en Ezequiel también dice, será quebrantado el arrimo de pan, los depósitos, mercados, moles, lugares donde se almacenaban alimentos se van a quebrantar. No va a haber para comer. Se van a juntar como olla común, 10 mujeres con sus familias. Y todo lo que cocinaren, al que es más grande, darán un poquito más, al que es menor, un poquito menos. Comerán el pan por peso, pero no se van a llenar, no se van a hartar. Y aún así, si seguimos siendo rebeldes, estaremos ganando la ira de Dios y se aumentará el castigo 7 veces más. Por eso es terrible, terrible. Tierno en ti, el muy delicado, de hambruna. ¿Qué va a hacer esto? Ya aconteció en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, general Tito cercó a Jerusalén y le cortó todo ingreso de alimentos, nadie entraba, nadie salía. Fue agotándose los alimentos, hasta estiércol de paloma comía. Fue terrible. Muy terrible. Por eso dice Lamentaciones 4:9. En Lamentaciones 4:9 dice: más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. A veces vemos la historia y vemos casos de cómo una persona muere por inanición, muere de hambre. Poco a poco va adelgazando, adelgazando. Poco a poco se va pegando su piel a sus huesos. En África, en Sudán, 13 años de sequía. Los niños, cuando querían ayudarle, se le pegaba su lengua a su paladar. Cuando le dan comida, no podían comer, se habían olvidado de comer. Terrible cosa. Y la Escritura nos dice, así como antes, nuevamente sucederá en este tiempo. Lo que dice Génesis 41, versículo 30, 31 y 32. En Génesis 41, versículo 30, 31, 32, nos dice: y levantarse tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón por 2 veces
significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por eso estamos avisando, estamos advirtiendo, antes que acontezca, se acerca hambruna, similar a la que se levantó en la tierra de Egipto, similar ahora en este tiempo. Va a ser gravísima. Y es firme esta ordenanza por parte de Dios. Vendrá la hambruna. Tal hambruna que a veces, como dice Jeremías 19:9, Jeremías 19, versículo 9, tal será el apuro, el cerco y la desesperación, que hasta comerán a sus propios hijos. Hasta ese estado. Terrible cosa. Si nosotros, a veces con un día, 2 días, ya nos desesperamos, ¿qué será pues más días hasta años? Viene la hambruna. La espada estamos viendo. El Señor Jesús dijo, vendrá la espada. Mateo capítulo 24, versículos 6, 7, 8. San Mateo capítulo 24, versículos 6, 7 y 8 nos dice, oiréis guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no desesperéis. Es menester que todo esto acontezca, pero no es el fin, es el principio. Se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Se acerca la guerra. No te llame la atención, tiene que suceder. Viene la guerra. Harán guerra por el agua. Harán guerra porque este país es rico y el otro es pobre. El país está muriendo y le van a hacer la guerra al otro. Están haciendo guerra porque sacan su cuenta. Si les es conveniente y ganan plata con la guerra, lo hacen. Así estamos ahora. Nación contra nación, reino contra reino. Es menester que esto acontezca. Y el Señor Jesús nos estaba diciendo, estas cosas sucederán para que vosotros estéis pues avisados y prestos. Y cuanto más a llegarnos al Señor. Por eso, cuando digan, no, vamos a tratar tratado de paz, convenio de paz, acuerdos de paz, cuando hablen así, va a suceder lo contrario. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Así como la mujer que está de parto y duele. Por eso hay que tener compasión de las mujeres. El dolor, el hombre no lo puede resistir. Dios le dio a la mujer esa fuerza extraordinaria para poder dar a luz a sus hijos. Ese dolor vendrá. Viene la guerra, no escaparán, dice. Mucho cuidado cuando digan paz, cuando digan seguridad, cuando hablen de acuerdos. Va a suceder lo contrario. Y la Escritura dice, en Job, capítulo 19, versículo 29, Job 19, versículo 29, nos dice, temed vosotros delante de la espada,
porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Hay que tener temor de la guerra. Muchos países están sufriendo guerras, revoluciones, luchas internas, guerras civiles. Esto va a empeorar. Ya no va a haber paz sobre la tierra. Se quitó la paz. No hay paz para los malos, dice la Escritura. ¿Y por qué viene esto? A causa de la desobediencia, de la injusticia. Y cuando veamos la guerra, conoceréis que hay un juicio. Ya comenzó el juicio. Unos contra otros se pelearán. Isaías 19:2. Ya conocen este texto. Isaías 19:2 dice: y volveré egipcio contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Lo que decía el Señor Jesucristo. Las mujeres casadas se multiplicarán, pero como viudas. Jeremías capítulo 15, versículo 8. Jeremías capítulo 15, versículo 8 nos dice: sus viudas se multiplicarán más que la arena de la mar. Traje contra ella destruidor a mediodía, sobre la madre y los hijos. Sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Las viudas se van a multiplicar a causa de la guerra. Aún la madre y los hijos van a sufrir y se llenarán de terror, de temor, los que viven en las ciudades. ¿Quién escapará del juicio de Dios? Dice Amós, libro de Amós capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Amós capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: hiere el umbral y estremezcanse las puertas, y córtales en pies a las cabezas de todos. El postrero de ellos mataré a cuchillo. No habrá de ellos quien se fugue, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí lo buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mandará la culebra y los morderá. No hay escapatoria, no lo hay. Es terrible el juicio que se acerca, muy terrible. Estamos viendo el hambre, estamos viendo la espada, que es la guerra, y la pestilencia. Ezequiel capítulo 28, versículo 23. Ezequiel capítulo 28, versículo 23, habla de las pestilencias. Y enviaré ellas pestilencias y sangres en sus plazas, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella alrededor, y sabrán que yo soy Jehová. Fuera del coronavirus vienen enfermedades, pestilencias.
Esto se quiere decir la pestilencia, el hombre va a ser podrido por dentro. El mal olor de su boca hasta 50 metros. Olerá. Bien contagioso va a ser. Y a los muertos no se enterarán por temor a que pronto. Y caerán muertos en medio de las ciudades. Y aún así vendrá la espada. La espada estará alrededor de esas ciudades, la guerra. Y cuando acontezcan todas estas cosas, sabrán que yo soy Jehová. Ya se acerca la visita de Dios sobre la tierra. Se acerca. Jeremías capítulo 21, versículo 6 nos dice. Jeremías capítulo 21, versículo 6. Y heriré a moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Los moradores de las ciudades serán heridos. Hombres y animales morirán a causa de la pestilencia grande. Aquel coronavirus dice que no ataca a los animales. La Escritura dice que viene una pestilencia que sí va a atacar a los animales. Una grande pestilencia. Porque Dios visitará. Y el día de Jehová es grande y terrible. Gritará el hombre más valiente, gritará como mujer que está de parto. Por eso dice en Jeremías 44:13. En Jeremías, capítulo 44, versículo 13 nos dice: Pues visitaré a los que moran en tierra de Egipto, como visité a Jerusalén, con cuchillo y con hambre y con pestilencia. El juicio de Dios comienza con su pueblo, y los pecadores de su pueblo morirán, y luego en todo el mundo, con cuchillo, con hambre, con pestilencia. Dice Ezequiel capítulo 7, versículo 15. En Ezequiel capítulo 7, versículo 15, de fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. En el que estuviera en el campo morirá cuchillo, el que estuviera en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Algunos escaparán, muy pocos, e irán llorando por los valles a causa de su iniquidad. Antes que venga el juicio decía, los que están en las ciudades, huyan a los montes, váyanse a la montaña. Ahora es el tiempo de organizar, grupos. Comienza, es el tiempo para trabajar en la selva. Van puros varones, buscan nuevos sitios, nuevos asentamientos, la montaña muy grande. Se trabaja unidos, con un solo corazón. Se siente, luego se lleva a la familia. Huyan a la familia. Y aún estos días vamos a ver estas cosas. Por lo cual, dice, Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 22 dice: Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego,
azufre. Y seré engrandecido y santificado y conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Dios va a litigar, va a entrar en juicio contra todo el mundo pecador. Y se acerca pestilencia y derramamiento de sangre. No solamente eso, viene impetuosa lluvia, lluvia inundante, no lluvia de bendición, no, lluvia inundante, granizadas, fuego y azufre. Más tarde el reino de la granizada, que llegará un tiempo en que cada granizo en la plaga más grande pesará 1 talento, como 49 kilos, cada granizo, y será grande, extremadamente grande ese castigo. Por eso estamos viendo los 4 malos juicios. Espada, que es la guerra, la hambruna, pestilencias y malas bestias. Malas bestias no se refiere al león, al oso. Dice en Levíticos, capítulo 26, versículo 22. En Levítico capítulo 26, versículo 22 nos dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. Te arrebatarán tus hijos, matarán tus caminos se volverán desiertos, nadie caminará. Son animales que están reservados para el juicio, no conocemos. En el fondo de los ríos, de lagos grandes, en el fondo del mar, aún muy abajo de la tierra, saldrán. Por eso dice Jeremías, capítulo 15, versículo 3. En Jeremías, capítulo 15, versículo 3 nos dice: y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, perros para despedazar, ave del cielo y bestia de la tierra para devorar y para disipar. Ya vamos a ver lo que es cuchillo. Malas bestias, aves del cielo, bestia de la tierra. Esto va a acontecer más adelante, cuando se declare una guerra en Megido. Mar Megido es una pampa donde siempre ha habido luchas, guerras, batallas decisivas. Le dicen Armagedón. Los enemigos de Dios caerán muertos. Y Dios llamará a las aves, a todas las aves del mundo: vengan a este banquete y comerán carne de reyes, de príncipes, de los grandes. Enviará aves del cielo, bestia de la tierra, para devorar, para disipar. Por lo cual, una de las primeras plagas son escorpiones. Bíblicamente
Dice en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 3, 4. Versículo 1, para que sepan también. Muchos dicen que una estrella va a caer sobre la tierra. Eso está escrito en la Biblia. Apocalipsis 9:1 dice que el quinto ángel, cuando tocó la trompeta, son 7 trompetas, vio una estrella que cayó del cielo en la tierra. No dice en el mar es otro, en la tierra. Cuando cayó esa estrella sobre la tierra, se abrirá el pozo del abismo. Es como que la tierra se abra y del abismo van a salir langostas. Pero no estas langostas pequeñas que en estos momentos se están atacando en África. Se ha multiplicado por 20 veces más lo que eran las langostas, ahora son billones. En estos días hay langostas en África. Estas langostas de que dice Apocalipsis no son así chiquitas. Ya vamos a describirlos. Esta es una plaga como escorpiones. No van a hacer daño ni a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Solamente a los hombres y mujeres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matase. Es una plaga para atormentar 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días buscarán los hombres la muerte, no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirán de ellos. Y el parecer de estas langostas es semejante a caballos aparejados para la guerra. Sobre sus cabezas, semejantes a coronas de oro. Sus caras como cara de hombres, cabellos como cabello de mujer, dientes como dientes de león, coraza como coraza de hierro, alas y el estruendo de sus alas, como muchos caballos que corren a la batalla. Y tenían cola semejante a los escorpiones, y en la punta tenía el aguijón, en la punta de su cola. Y cuando picaba sobre los hombres, los atormentaba 5 meses. 5 meses de tormento. Y esta plaga de escorpión, lo que dice habla Apocalipsis 9, solamente va a atormentar a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Terrible cosa. Son tan fuertes que de un manotón va a hacer volar todo un carro, como una cajita de fósforo. Esta es la primera plaga para todos aquellos que andan en la carnalidad y quebrantan el 7º mandamiento. Ellos están reservados. ¿Y cuál es la señal, pues, en sus frentes? Porque la Escritura dice, Ezequiel capítulo 9, versículo 6. En Ezequiel 9, versículo 6 dice, matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dios había dicho, pasa por medio de la ciudad, y a todo aquel
que está llorando, orando, gimiendo, clamando a Dios por las abominaciones que se están cometiendo en este mundo, ponle señal a ellos. De ellos Dios tendrá misericordia. Asimismo, la sangre es puesta por señal. Eso es cierto. Y cuando yo vea la sangre, no habrá plaga, ni tocará el ángel exterminador. Muy bien. En la Pascua celebramos la fiesta y como dice Éxodo 12:13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Correcto. La expiación nos va a librar de estas plagas. Pero una cosita, el maestro Ezequiel decía, de nada vale la expiación si siguen andando conforme a las costumbres del mundo. Al contrario, están pecando al triple. Y aunque tengan la expiación en sus frentes y han estado andando en errores, no escaparán de esta plaga. Por eso dice, morirán desde los ancianos, desde mi templo, niños, mujeres, viejos, mozos. Es bien delicadito todo esto. Por eso la expiación hay que tener bastante respeto. Es la obra suprema de Cristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, solamente estamos hablando de lo que dice Ezequiel 14:21. Mis 4 malos juicios: espada, hambre, pestilencias, malas bestias. Y como hemos visto, porque a veces no hablamos, porque hemos visto en Jeremías 25:29, donde Dios dice, yo comienzo a hacer el mal en la ciudad donde es invocado mi nombre, y las naciones serán absueltas. No serán absueltas. El juicio viene sobre todos los moradores de la tierra. Pero el juicio de Dios comienza con su pueblo y después en todo el mundo. Y enviará cuchillo, no solamente en la ciudad donde es invocado su nombre. Dice Jeremías, capítulo 50, versículos 35, 36, 37. Jeremías capítulo 50, versículos 35, 36, 37. Cuchillo sobre los caldeos, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre sus príncipes y sobre sus sabios. Cuchillo sobre los adivinos y se atontarán. Cuchillo sobre sus valientes y serán quebrantados. Cuchillo sobre sus caballos y sobre sus carros, y sobre todo el vulgo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Cuchillo sobre sus tesoros y serán saqueados. El maestro explicaba, ¿quién maneja cuchillo? Ladrón, asaltante. Como no va a haber ya alimentos en las ciudades, ¿qué va a hacer la gente? Van a comenzar a bajar de los pueblos jóvenes y van a saquear. Violarán a tu hija, a tu mujer delante de tus ojos y después te matarán a ti. El cuchillo viene sobre todos.
y buscarán, e irán donde hay alimentos, y sin una chacra saquearán todo, y van a comenzar a avanzar y avanzar hasta donde puedan. Por eso decía el maestro Ezequiel, váyanse a la montaña, huyan a los montes, y si andan bien, Dios mismo protegerá, no les llegará el mal a ustedes. Pero si en la montaña también andan torcidos, no escaparán del juicio de Dios. Terrible cosa es, terrible cosa. Cuando lo estudiamos y nos damos cuenta que el destruidor vendrá y no faltará gente mala. Pero también todos aquellos que saqueen, delincuentes, gente de mal vivir, acostumbrados a robar, acostumbrados a agarrar lo ajeno, a derramar sangre inocente. Hay de aquellos, dice también, Isaías 33:1. Isaías 33:1 dice, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que hace deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabares de hacer deslealtad, haráse contra ti. Lo mismo que tú has hecho a otros, lo harán contigo. Por eso dice, tú saqueas, tú también vas a ser saqueado. Has robado, has matado, has abusado. Así también lo harán con tu familia. Tú también vas a ser saqueado y el mal que has hecho a otro, contra ti también lo harán. Dice la Escritura. Por eso dicen Proverbios, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. De igual manera dice Isaías, capítulo 17, Isaías, capítulo 17, versículo 10 al 14. Terrible cosa. Isaías 17, versículo 10, 11, 12, 13, 14. Porque te olvidaste del Dios de tu salud y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana. Mas la cosecha será arrebatada en el día del coger y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar. Murmullo de naciones hará alboroto sobre muchas aguas. Los pueblos harán estrépito y gran ruido de grandes aguas. Mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes desde el viento y como el polvo delante del torbellino. Y el tiempo de la tarde, he aquí turbación, y antes de la mañana ya no es. Esta es la parte de los que nos huellan y la suerte de los que nos saquean. Tú saqueaste, te metiste con el pueblo que invoca su nombre. Dios los castigó por su desobediencia. Te alegraste, te gozaste, pero Dios también te castigará a ti. Dios te castigará, porque Dios quiso que su pueblo beba de la ira de Dios y fue doblemente castigado
mas no exterminado del todo. Y Dios nuevamente tendrá misericordia de su pueblo. Pero contra todas las naciones que se fueron contra aquel pequeñito pueblo, pagarán. El Señor nos hará justicia. Hay de ellos que el Señor los reprenderá. Y esta es la parte de lo que nos huella. Esta es la suerte de los que nos saquean. Por eso, mis queridos hermanos, si no se acortarían los días, nadie se salvará. Y en estos días peligrosos que se acercan, hay que fortalecer nuestra fe. El Señor enviará, dice, un ángel para sostenernos, que nos dé fuerzas. Y en los tiempos más peligrosos, otro ángel. 2 ángeles por cada fiel enviará el Señor, porque la lucha contra el mal va a ser bien fuerte. Y hay muchas cosas y misterios todavía no conoce el pueblo. Pero el Señor en su momento revelará. Por lo tanto, pensemos bien. Y ya para terminar nos dice, en Jeremías, capítulo 23, versículo 20, como último texto. Jeremías, capítulo 23, versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. No busquemos la ira de Dios, porque cuando se desate la ira, no se apartará el furor de Dios hasta que sean cumplidas sus palabras que fueron dichas por los profetas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Todo lo que yo he dicho se cumplirá. ¿Y cuándo vamos a entender eso? En los posteros días. Cuando veamos con nuestros ojos cómo se van cumpliendo todo lo que Dios trazó, lo entenderemos perfectamente. Bueno, mis queridos hermanos, otro día vamos a estudiar un poquito más acerca del juicio de Dios que tiene que declararse. Todavía no llegamos, un poquito más, falta mucho. Pero si el Señor permite, así haremos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz del Señor more en vuestros corazones, hermanos y hermanas. Amén.